Inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque esta mañana nos permites poder compartir tu palabra. Te pedimos para que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y que ayude a cada uno de los hermanos también a retener tus palabras. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de nuestro tema es Buscado hasta encontrarlo. Y en Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7, encontramos la parábola de la oveja perdida. En cierta ocasión, queridos hermanos, yo estaba trabajando en el departamento de Petén de Guatemala. En el departamento de Petén de Guatemala, que es al norte. De mi casa para el norte de Petén hay aproximadamente en bus 20 horas. Sé que yo tenía que viajar todo un día completo a trabajar ahí porque ahí estaba trabajando. Entonces, en el colegio era una escuela de agronomía y tengo un amigo allí que se llama Brian. Brian era el encargado de ver, de alimentar, de cuidar a unos cabritos y también al ganado. Entonces Brian siempre estaba al tanto, un hombre muy responsable. En cierta ocasión me tocó turno de poder estar con Brian para poder cuidar del ganado. Recientemente las vacas acababan de parir, entonces ahí tenían a sus chivitos, eran como 7. Y aparte todo el ganado, el resto de las vacas, que eran como 20, y entre los chivitos eran como 28 en total. Y me tocó el turno de poder cuidarlo, conjuntamente con Brian. Entonces los alimentamos, en la tarde los alimentamos, los arreamos en el corral, los llevamos, les dimos silo, los alimentamos, les dimos agua. Y cuando de repente notábamos que nos faltaba un chivo. Nos faltaba un chivo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos faltaba un chivito, queridos hermanos. Bueno, con Brian fuimos a revisar en la parte del corral o del potrero que estaba todo cercado. ¿Cómo se nos pudo haber escapado este chivo? Lo buscamos por el corral. Ya era aproximadamente las 5 de la tarde y el chivo no aparecía. Bueno, emprendimos el viaje de poder buscar a este chivo. El lugar en Petén es pura selva, queridos hermanos. Y el colegio, de la carretera central hacia el colegio, hay aproximadamente 40 minutos en carro. Y todo eso para adentro pertenece a la biosfera maya, que es un bosque resguardado. Entonces agarramos los caballos, nos montamos en busca del chivo. Probablemente el chivo estaba por ahí, paseando, qué sé yo, comiendo del pasto. Era muy peligroso el lugar porque como era un lugar muy escondido, habían animales muy salvajes. En Petén se ven lo que son los jaguares, también las panteras negras, y también pasan unos grandes ríos en donde probablemente el chivo podía ahogarse. Nosotros con nuestro compañero Brian lo buscamos, nos llegaron las 6 de la noche, ya no se veía, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, lo dejamos de buscar a medianoche. Lo dejamos de buscar a medianoche. Porque si lo seguíamos buscando, lo más probable era de que nosotros también nos perdiéramos. Porque era un lugar muy boscoso. Entonces lo buscábamos y no lo encontramos. Nosotros regresamos muy tristes porque no lo habíamos encontrado. Regresamos a dormir y dijimos, bueno, mañana a las 5 de la mañana o ya al amanecer a las 5 de la mañana vamos a seguir buscando a este chivo. Nuestra meta era encontrarlo.
Entonces, cuando yo fui al establo, me alisté con ganas de ir a buscar a eso. Yo fui al establo a poder darle comida a las demás vacas, a los chivos. Cuando voy viendo a lo lejos, ahí está el chivo. Ahí estaba el chivo, parado. Pero el chivo estaba todo golpeado, estaba ensangrentado, estaba lleno de monte, estaba enlodado. Las pezuñas, la parte de abajo, las tenía todas cortadas. El chivo se había dado una perdida por completo, pero había podido regresar al establo. Entonces yo rápidamente llamo a mi amigo Brian y le digo: mira, el chivo apareció, el chivo está aquí. Y él dice: no te creo. Sí, ven a verlo. Y fue Brian rápidamente, y ahora ese era el chivo. Hermanos, no saben la alegría de nosotros al poder ver a ese chivo. Creo que no fue o no se trató de un asunto económico. No se trató de que ese chivito pudo haber valido unos 200, 150 dólares, sino se trataba más bien, me decía mi amigo Brian, no se trataba de lo económico, sino se trata más bien de ese aprecio al no dejarlo morir. Porque ese chivo allá afuera, me decía, se pudo haber ahogado, se lo pudo haber comido un animal, una fiera de las que están allí, se pudo haber caído en un agujero. El chivo, me decía, yo sabía que afuera estaba perdido completamente, y finalmente su final era la muerte. Gracias a Dios apareció el chivo. Esa noche, queridos hermanos, esa tarde y noche, cuando apareció el chivo, con los demás compañeros que estábamos ahí, dijimos: vamos a hacer, bueno, aquí no sé si lo hacen, pero allá hacemos un llamado caldo de huevos con sopa es una sopa con verduras, y le echamos los huevos ahí. Bueno, aquí yo sé que no lo han comido, pero y celebramos con todos los compañeros de ahí. ¿Por qué? Porque sabíamos de que habíamos encontrado al chivo, ¿verdad? Queridos hermanos, esta historia o experiencia ilustra perfectamente lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy. Mi propósito es que al final de este mensaje salgamos decididos a dejarnos encontrar por Dios. Quizá hoy nos sentimos lejos de Él, quizá nosotros nos sentimos apartados de Él, pero la invitación y mi propósito es de que hoy podamos encontrarnos con Dios, y sobre todo alegrarnos cuando alguien regresa a casa o es hallado. Del pasaje que vamos a estudiar extraeremos dos enseñanzas que estoy seguro serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Me refiero al pasaje que se halla en Lucas capítulo 15, del versículo 3 al versículo 7, donde Lucas narra la parábola de la oveja perdida de una forma más explícita. En los demás evangelios también se narra la parábola de la oveja perdida, pero Lucas le da un énfasis mejor a esta parábola. El pasaje se divide en dos partes. Número uno, la búsqueda insaciable o incansable del pastor. Y número dos, el gozo compartido por el reencuentro. Vamos a ir con el número uno, la búsqueda incansable del pastor. Y tomemos nuestras Biblias, hermanos, tomemos ahí nuestras Biblias para que vayamos todos juntos y podamos darle lectura. Lucas capítulo 15, y vamos a tomarlo del versículo 1 en adelante.
Muy bien. Dice el versículo 1 del capítulo 15: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con quienes, con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene cuántas? 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Número 1, los fariseos y los escribas consideraban a Jesús como un mal hombre, como un hombre no proveniente de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos era indigno comer con pecadores y publicanos. Los publicanos eran hombres que no tenían, digámoslo así, una descendencia natural judía, sino que ya era una raza cruzada. Los publicanos en realidad llegaron a habitar al pueblo judío. Por eso es de que los fariseos y los escribas los odiaban por completo, porque decían: ¿cómo este que se dice ser Dios come con los pecadores y publicanos si ellos no pertenecen al linaje escogido? Ellos no pertenecen al linaje judío. Y entonces, ¿cómo siendo este hijo de Dios comerá con un pecador si Dios no es pecador? Y para un fariseo y el escriba, en su opinión, él no era un pecador. ¿Me dio a entender? Para un fariseo o un escriba o un judío, en su opinión, él no era un pecador. Por eso, al comer Jesús con publicanos y con pecadores, los fariseos murmuraban: ¿cómo este, siendo el Hijo de Dios, come con los pecadores? La cifra de 100 ovejas realmente era un rebaño grandísimo en esa región. Entonces, perder una sola oveja, dígame usted, si pierde una oveja de 100, sea honesto, ¿la iría a buscar? Creo que algunos sí, algunos no. Yo sé que llega a las 8 de la noche, yo la verdad no la iría a buscar. En el terreno de Judea era un desierto muy árido y tenía que pasar por espinas, por rocas, por lugares donde tenía que escalar para poder buscar a esa oveja perdida. Entonces, pero en esa región era algo que sí se practicaba. El pastor sí iba en busca de su oveja. Queridos hermanos, el verbo griego apólolos está traducido como perdida o pérdida. Ese es el verbo que vamos nosotros a estudiar esta mañana, y para eso necesito que me pongan mucha, pero mucha atención. Se traduce como pérdida. Es el participio perfecto del verbo apolumi, que significa extraviada. También puede significar perdida hasta el punto de perecer. Cuando Jesús cuenta la parábola: ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas? Esa palabra de perdida allí está diciendo
que esa oveja no solamente se extravió, sino que se perdió al punto de morir, al punto de perecer. Vayamos conmigo al capítulo 3 del libro de Juan, versículo 16. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Claro que sí. Pero ahí vamos a ver algo tan importante. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí, hermanos, en algunas traducciones dicen para que todo el que en Él crea no se pierda, pero en otras traducciones, como la del lenguaje actual, dice para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos, cuando Jesús está refiriendo esta parábola, no solamente aquí en Lucas, cuando está hablando en 3:16, cuando habla de perderse, Jesús está hablando de algo que va a morir, algo que va a perecer. Es decir, la oveja no solamente se perdió, la oveja no solamente se extravió, sino la oveja está en el terreno de la muerte, está en el terreno de la destrucción, está en un lugar donde si no es rescatada, ella sí o sí va a morir. En San Juan 3:16 nos da una gran referencia, porque nos dice que si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, nosotros nos perderemos. Y si nos perderemos, ¿qué pasa? Moriremos. Sí o sí, moriremos. La palabra perder también significa destruir. Ahora veamos a Juan 10:10. Ahí mismo en Juan 10:10. Amén. Juan 10:10. Dice: el ladrón no vino sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Aquí el verbo perder también significa destruir. Y Satanás ha venido a la tierra para hurtar, matar y destruir. Cuando nosotros, queridos hermanos, nos extraviamos o nos perdemos como ovejas sin pastor, nosotros entramos automáticamente al terreno de Satanás. Y Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando nosotros nos perdemos, sí o sí vamos a ser destruidos por el maligno. Por eso es tan necesario que usted se mantenga dentro del redil. Muy bien. Luego el texto decía que el pastor va tras la oveja perdida hasta encontrarla. Y el verbo griego aquí, poreuetai, describía un movimiento decidido y prolongado, no un paso casual hacia la nada. Es decir, que cuando leemos nosotros, ahí en Lucas 15, dice
dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros si tiene 5 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es decir, ese verbo de Porebetai describía un movimiento decidido y prolongado, es decir, era intencional querer hacerlo. Se me perdió la oveja, yo tengo que ir hasta encontrarla. La frase hasta encontrarla, Euren, marcada el límite real de la búsqueda. No existía un tiempo máximo. ¿Recuerdan en la historia que yo les conté? Yo solo hasta las 12 pude aguantar buscando a ese chivo. Pero aquí Jesús dice de que no existe en realidad un tiempo máximo, ni un límite de intentos. El pastor persistía hasta el éxito. Es decir, el pastor persistía hasta encontrarla, porque era su oveja. Sabía que afuera ella iba a morir. El terreno de Judea era muy árido, desértico, entonces ir tras la oveja para el pastor era algo muy difícil, era algo sumamente duro. El pastor hacía una gran tarea, hacía un gran trabajo para poder encontrar a su oveja. También tenemos en el verbo griego epitzetsim, que significa pone sobre o carga encima, y era un compuesto de pi, sobre, y titemi, poner o colocar. Es decir, el pastor ponía encima, o es poner algo encima. Epitzetsim significa de que el buen pastor tomó a la oveja o tomaba a la oveja y la cargaba. La cargaba a la oveja. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando iba tras la oveja y la encontraba, no llegaba y decía, ¿sabes qué, oveja? Me molesta que te hayas perdido. Y la regañaba, y le pegaba, y la azotaba. ¿Por qué te perdiste? Mi compañero Brian y yo, cuando encontramos al chivo, no le pegamos, no lo regañamos, nos alegramos por haberlo encontrado. Y entonces el pastor hacía ese trabajo de poner a la oveja encima y no la regañaba, no le pegaba, sino que sabía que había encontrado su oveja, la trataba con amor. No le decía, ¿sabes qué? Ahora como te has perdido, tienes que caminar sola. Y él no la llevaba empujando, tampoco la llevaba jalando, sino que él la cargaba literalmente y la ponía sobre sus hombros. Este era, queridos hermanos, el hecho real de la práctica de los pastores de ovejas en Galilea. Al hallar una oveja extraviada, no la guiaban de regreso, sino que la cargaban literalmente sobre los hombros, sosteniéndola por las patas alrededor del cuello. La frase muy contento, que significa Jairo, indicaba que el pastor no cargaba la oveja con fastidio por el trabajo extra, sino con gozo genuino, porque encontrarla era exactamente lo que su corazón había anhelado. Entonces, queridos hermanos, primeramente, recuerden de que los publicanos comían con Jesús, y los fariseos y los escribas no querían eso, porque para ellos era indigno. Segundo, de que perdido
La búsqueda del buen pastor revela que el amor de Dios toma la iniciativa para rescatar al pecador. La oveja perdida, queridos hermanos, no regresó sola, ni encontró el camino por su propio esfuerzo. Fue el pastor quien salió decidido tras ella. Él la encontró y la llevó sobre sus hombros. De la misma manera, Cristo Jesús no abandona a quienes están perdidos. Vuelvo a repetir, de ninguna manera Cristo Jesús abandona a quienes están perdidos, sino que los busca con mucha paciencia y perseverancia hasta rescatarlos. Te hago una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez demasiado lejos de Dios? Pensando que ya no hay esperanza para ti. Esta parábola responde con claridad. El pastor no deja de buscarte hasta encontrarte. No importa cuán lejos te hayas ido, ni cuán agotado estés. Cristo te sigue buscando si estás perdido y se goza, se alegra en llevarte de regreso a casa. Se alegra de llevarte nuevamente al redil. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, dice lo siguiente: el pastor que descubre que falta una de sus ovejas no mira descuidadamente el rebaño que está a salvo y dice: bueno, tengo 99 y me sería una molestia demasiado grande ir en busca de la extraviada. Que regrese y yo abriré la puerta del redil y la dejaré entrar. No, tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena de pesar, de ansiedad, no puede dormir. Cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que se ha perdido una oveja. Deja las 99 y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa sola oveja perdida. Cristo Jesús hace todos los esfuerzos por encontrar a su oveja perdida. Quizá nosotros somos una oveja perdida y no nos hemos dado cuenta. Muy bien, vamos a pasar a la división número 2, el gozo compartido por el reencuentro. Bueno, la parábola dice de que el pastor va en busca hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, vamos a ver qué nos dice 15:6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque yo he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Para esta división, queridos hermanos, necesito que me pongan mucha atención. El pastor no llegaba calladamente a casa a dejar a la oveja. El pastor no llegaba solamente a dejar a su ovejita ahí con los demás. No. Su primera reacción era organizar una fiesta, organizar una celebración pública, porque había encontrado a su ovejita que se había perdido. El verbo sudarete, alégrense conmigo, era un compuesto de sí, junto con
que era alegrarse o regocijarse. No era una sugerencia tampoco del pastor de invitarlos. No era solo una sugerencia. Si quieres, ven a mi fiesta. ¿No le ha pasado a usted que ha hecho algún cumpleaños y no le han llegado sus invitados? ¿Verdad que sí? ¿Ha pasado? El pastor no hacía solo una sugerencia de invitación, sino era una invitación directa. Tienes que estar conmigo porque he encontrado a mi oveja. Tienes que estar celebrando conmigo porque aquí encontré a mi oveja. El pastor reunía activamente a sus amigos y vecinos. No esperaba que ellos se sentaran por su cuenta o que por algunos chismes o por algunos rumores le dijeran: ¿sabes qué? El vecino encontró la oveja. No, él directamente hacía la invitación. Él se esforzaba por invitarlos porque para él era una felicidad tan grande poder encontrarlo. ¿Saben de que esta felicidad yo la relaciono mucho cuando regreso a Guatemala? Porque cuando regreso a Guatemala y le digo a mi madre: voy a ir a Guatemala, ella se pone muy feliz. Pero cuando llego, ella ya me está esperando y me pregunta: ¿a qué horas venís? Ese día yo no salgo, ese día lo aparto para vos, ese día yo ni porque me digan vamos a ir allá, vamos a ir a tal, ese día está apartado para vos, ese día yo no salgo. Ya le digo el horario y todo. Cuando llego a mi casa, mi familia me está esperando alegremente. Y yo normalmente no les aviso a mis hermanas, pero mi madre le avisa a mis hermanas y les dice: ¿saben qué? Elías está de vuelta. Vamos a festejar, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar, porque aunque mi hijo estuvo lejos, hoy está con nosotros. Y ahí hacemos una sopa y todos felices. Esa alegría yo siento que es la que siente el pastor cuando encuentra su oveja perdida y reúne a todos sus amigos a celebrar esa alegría. Jesús elevaba la escena terrenal hasta el cielo mismo, estableciendo una comparación directa entre la fiesta del pastor y el gozo celestial. Es decir, que cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se entrega a Cristo Jesús, hay fiesta en el cielo, hay gozo, los ángeles cantan, Dios, Jesús, el Espíritu Santo se alegran porque solo uno que estaba perdido en este mundo de caos, en este mundo de destrucción, en este mundo que su final es la muerte, ahora está en el redil. Y ese redil es el redil de la salvación. Jesús comparó a eso terrenal a lo celestial, diciendo que si un pastor se alegra con sus amigos por encontrar a solo una perdida, cuánto más se alegra el buen pastor Cristo Jesús por un pecador que se entrega a él. Maravilloso, maravilloso. El término griego metanouti, que significa que se arrepiente, era un compuesto de meta, que significa cambio, y nous, mente y entendimiento. Entonces, es decir, el pecador que se arrepiente tiene un cambio de mente, un cambio completo de entendimiento, y describía un cambio real y duradero de dirección, no uno mero de sentimiento de tristeza. La comparación con 99 justos, recuerde que dice al final,
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. La comparación con 99 justos que no necesitan arrepentirse era, según varios comentaristas, una ironía intencional de Jesús dirigida a los fariseos que se creían a salvo sin necesitar ser buscados. Esta última parte es la que voy a explicar, queridos hermanos. Esta última parte la voy a explicar. Espero pueda darme a entender muy bien. Cuando nosotros nos arrepentimos, sucede la metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de entendimiento. Y describe un cambio real, un cambio duradero, un cambio que progresa, un cambio que permanece en nosotros. Es un cambio duradero y de dirección, no un mero sentimiento de tristeza, que tal vez yo me pongo a llorar porque puedo decir, estoy arrepentido. No, el arrepentimiento genuino es un cambio de entendimiento o un cambio de mente. Entonces, cuando Jesús refiere esta parábola, lo hace intencionalmente, tratando de decirle a los fariseos y a los escribas que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, es decir, por un pecador que sí entiende el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real y duradero, que es un cambio de mente, un cambio de entendimiento por completo, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esos 99 justos que no necesitan arrepentimiento era una declaración directa de Jesús hacia los fariseos por el contexto del que estaban hablando, porque los fariseos en su opinión se creían justos. Los escribas no se sentían pecadores, los fariseos no se sentían pecadores. Entonces, por eso dice Jesús, hay más gozo por un publicano, por un pecador que se arrepiente, que por un fariseo que no, o en su opinión, él cree que no necesita arrepentimiento. Querido hermano, esto es bien difícil, bien duro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que no necesitamos arrepentirnos. A veces creemos de que para nosotros ya está todo perfecto, ya está todo hecho, y que nosotros no necesitamos del don de Jesús, del don de la salvación. Quiero decirles de que hay muchos que se creen justos, rectos, y que cuando ven aquella oveja perdida, aquella oveja sin pastor, aquella oveja al punto de perecer, aquella oveja al punto de morir. El hermano Eduardo, el pastor Eduardo, habló sobre el procedimiento que lleva la iglesia para poder desfraternizar o mantener a un miembro. Hay algunos fariseos, escribas dentro de la iglesia, incluso pastores, que no van tras la oveja hasta encontrarla y no la traen sobre sus hombros, sino que de una vez le dicen: ¿por qué este está con los pecadores? ¿Por qué este está con los publicanos? ¿Por qué este está con el que pecó? ¿Por qué ese está con el que adulteró? ¿Por qué ese está con aquel que falló, tropezó? Y de una vez lo cortamos.
muchos fariseos y escribas dentro de la iglesia. Por eso Jesús dice que hay más gozo en el cielo por aquel que ha tenido un cambio de mente y de entendimiento real y genuino, que por aquellos 99 que ellos en su opinión no necesitan ese cambio de mente y entendimiento genuino. ¿Recuerdan la oración del publicano y la del fariseo? ¿Cuál fue la oración del fariseo? Señor, aquí está, mira, yo te entrego mis diezmos, te doy gracias porque yo entrego mis diezmos, porque yo guardo el sábado, porque yo no hago esto, porque yo no hago esto, porque yo sí hago esto. Pero la oración del publicano, ¿cuál era? Dice que golpeándose al pecho no se sentía ni digno de llevar su oración a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios, Jesús, busca y encuentra a aquellos que están dispuestos a arrepentirse en totalidad. Y no de aquellos 99 que en su opinión no necesitan arrepentimiento. Queridos hermanos, entonces entendemos de que el pastor encuentra a la oveja, está feliz porque la encontró, la pone en sus hombros, va de regreso a su casa y hace fiesta. Esa fiesta es la que hay en el cielo por usted y por mí cuando nosotros vamos a Cristo Jesús con un sincero arrepentimiento. La búsqueda del buen pastor. La búsqueda del buen pastor, queridos hermanos, muy bien, estamos aquí. Bueno, el gozo del cielo nos enseña que el arrepentimiento de una persona nunca debe ser recibido con indiferencia. Cuando un hermano entra con arrepentimiento, nunca debe ser recibido con indiferencia, sospecha o crítica, sino con la misma alegría que tiene Dios. Jesús muestra que el centro de la celebración no es el pasado del pecador, sino su regreso al Padre. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando alguien que estuvo lejos de Dios vuelve a la iglesia o entrega su vida nuevamente a Cristo? El ejemplo del pastor nos desafía completamente a dejar a un lado el juicio y los prejuicios y unirnos al gozo del cielo. La iglesia debe ser un lugar donde cada persona restaurada encuentre una familia que celebra su regreso, porque cada pecador arrepentido es una victoria que alegra el corazón de Dios. Dice Testimonios Selectos, página 308: el que expía los pecados lleva la oveja contaminada, pero es tan preciosa su carga que se regocija cantando: dadme para bien, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Consideren cada uno de vosotros que su propia persona ha sido llevada sobre los hombros de Cristo. Todos nosotros hemos sido llevados en los hombros de Cristo. No albergue en nadie un espíritu dominador de justicia propia y criticón, porque ni una sola oveja habría entrado en el aprisco si el pastor no hubiese aprendido la penosa búsqueda en el desierto. El hecho de que una oveja se había perdido bastaba para despertar la simpatía del pastor y hacerle emprender su búsqueda.
usted nunca va a Cristo Jesús. Cristo Jesús va en busca de usted. Eso es y siempre ha sido así. Hemos recorrido, queridos hermanos, juntos una de las parábolas más conmovedoras de Jesús, y dos grandes enseñanzas han quedado grabadas en este pasaje. El buen pastor busca incansablemente a la oveja perdida hasta encontrarla. Él no espera que el pecador regrese por sus propias fuerzas, de ninguna manera, sino que toma la iniciativa, sale a buscarlo, lo encuentra y lo lleva sobre sus hombros con mucho gozo y con mucho amor. Y el reencuentro del pecador también con Dios produce una alegría inmensa en el cielo. El arrepentimiento de una sola persona es motivo de celebración delante de Dios, y esa misma alegría debe reflejarse en la iglesia, que está llamada a recibir con amor y todo aquel que vuelve al Señor. Queridos hermanos, estamos llamados a recibir a cada oveja perdida con gozo y alegría. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Amén. ¿Verdad que sí? Que el Señor les bendiga. Amén.